No sé, creo que mi hermana Yanisei quiere dar un testimonio de lo que ella presenció, que Dios le habló en esta mañana. Sí, cuando estábamos orando, buenos días, bendiciones para todos, que tengan un feliz domingo. Cuando estábamos orando, el Señor me estaba ministrando y me estaba diciendo, pero yo dije, Dios mío, yo no quiero decir nada si nadie dice nada, porque a veces siente uno como esa cosa así, pero cuando el pastor habló, dije, el Señor, que el Señor nos ha sostenido porque hemos sido obedientes a Él, que íbamos a ver muchas cosas horribles en el mundo, como ya la estamos viendo, pero a sus hijos obedientes los iba a sostener como ha hecho hasta ahora. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque realmente no solamente yo, conozco a todos los hermanos y todos hemos pasado dificultades, pero por la gracia de Dios hemos estado bien, hemos estado tranquilos, y así Él dijo que nos iba a sostener si estábamos en obediencia. Amén. Le doy gracias a Dios por eso. Amén. Y Dios confirmando de lo que el Espíritu Santo está hablando. O sea, ¿quién quiere más darle otro testimonio? ¿Vos? ¿Vimos muy bella hoy? Ay, gracias. ¿Vimos? Gracias, Señor. Yo le quiero dar gracias a Dios porque el viernes tuvimos una vigilia y Dios se glorificó de una forma bien especial. Pero lo más lindo de todo es que Dios cuida de nosotros. Amén. Cuando nosotros salimos, eran las 2 y pico, casi la 1, de casa de la hermana, ya nos íbamos a montar casi en el puente y veo los camiones esos que una reca que me empieza a caer atrás con las luces prendidas y yo no le daba caso. Yo decía, él no es policía, no me tiene que parar, y yo no había hecho nada y seguía con las luces prendidas y cogió y se me para al lado y me empieza a pitar pi, 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 y yo no le bajaba el cristal. Yo decía, él no me tiene que parar, y hasta que me hace seña y bajo el cristal y me dice en inglés, ahoríllate, ahoríllate. Y yo, pero no me tiene que mandar, yo decía, y nos asustamos. Yo venía con mi niño y me decía en inglés, ahoríllate, ahoríllate. Y yo me ahorillé, éramos los únicos que veníamos. Él se para de una forma que no me deja el carro, me separa delante de mi carro. De buenas a primeras empieza a llegar otros carros que ya venían y él le saca una luz y le hace señas que los se ahorillan. Y yo decía, ¿qué pasa? Los del otro lado se ahorillan al lado acá y se bajan. Y yo decía, pero ¿y ahora? ¿Qué? ¿Tú sabes qué? Bueno, él se corre, me deja, pero se corre y se orilla él más. O sea, nos ponemos en fila. Eso fue antes de subir al puente. Miren, mis hermanos, venía un carro, eran 2 carros de allá para acá, contrarios, completamente contrarios. Ese hombre venía, que si nosotros no nos orillamos, nos matan. Yo le doy gracias a Dios porque Él cuida de nosotros. Y usó ese hombre, el de la reca, para que nos parara y no nos avise. Nunca nos dijo qué pasó, pero nosotros obedecimos. Pero parece que ya venía. Y del otro carril, como es el puente, venía toda la policía bajando. Eran más de 5 o 6 carros de policía. Era una persecución, como se ve en las películas, así mismo. Una cosa increíble. Ese carro pasó a una velocidad y las policías atrás. Vaya, Dios lo usó y le doy gracias a Dios porque Él cuida de nosotros. Amén. Usted ocúpese de Cristo y Dios se ocupará de usted. Amén. Amén. Ocúpese de las cosas del Señor y Él se ocupará de usted. Dice la palabra que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Amén. No dice si esto o lo otro, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y yo le doy gracias a Dios porque preservó la vida mía, de mi esposo y de todas las personas que veníamos acá. Amén. Usó esa reca para salvarnos. Ya después sí ya nos pudimos ir y seguían bajando más policías. No sé en qué habrá parado. Espero que Dios haya tomado el control y no haya pasado cosas. Amén. Pero yo le quería dar gracias a Dios por eso. Amén. ¿Hay que más que dar testimonio? Sí. Sí. ¿Ya? Sí, que se te escuche. El día de la vigilia
el viernes, en la mañana, yo gracias a Dios porque yo tenía un fuerte dolor de cabeza y la presión 176 con 110. Me puedo haber dado una cosa porque esa presión no es normal. Y yo estoy joven. Y un dolor de cabeza me despertó a las 3 de la mañana. Ustedes conocen mi presión, ¿no? Mi presión es espiritual. Ya todos conocen que cuando me sube la presión, que voy a predicar o que ustedes saben. Pero que darle gracias a Dios porque me guardó una de que me hubiera dado cualquier cosa, me levantó a las 3 de la mañana, me avisó una, porque uno no sabe si eso te da dormida y te puede dar cualquier cosa. En fin, Dios me avisó, ahí me puse a orar, poco a poco, no se me bajó, más o menos hasta el mediodía, pero tuve tremenda lucha con el Señor ahí, porque por la noche de la vigilia se iba a predicar. Y Dios se movió grandemente, ustedes saben, que estamos ahí. Y yo creo que el Señor tenía algo bonito preparado para nosotros, pero el diablo se pone bravo. Exacto. Y es su problema si se pone bravo. Porque yo tengo un Dios más grande. Amén, amén. Pero aunque pasamos lucha y problemas, estamos en este mundo, dice la palabra, en el mundo tendrá visión. Más confiar yo en ese mundo. Así que, pero Dios al final nos da la victoria. Amén. Ok. Sí. ¿Alguien más quiere dar testimonio? Ok. Bueno, vamos a la palabra. Hoy se está celebrando en muchas iglesias domingo de resurrección. Que el problema, no sé por qué pasa, pero así que de tanto hablar inglés, no pronuncio bien la R. Domingo de resurrección. Vamos a contarme el español. Ok. Y nosotros estamos celebrando de una manera diferente. Dios nos ha estado guiando y nos ha estado llevando con respecto a la obediencia. Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. ¿Y de qué te vale celebrar y hacer muchas cosas de manera religiosa y no tener una vida de obediencia delante del Padre? Hoy hay mucha gente celebrando la resurrección de Cristo de vacaciones. Sí, sobre todo. Otros no comen ciertos alimentos. Otros se reúne la familia. De muchas maneras están celebrando la resurrección de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Porque de una manera están reconociendo que Él nació, murió y resucitó. Pero nosotros, sus hijos, lo estamos celebrando de manera espiritual, con conciencia de lo que estamos celebrando. Y sin santidad nadie verá al Señor. Hemos estado estos 2 domingos hablando sobre la salvación tan grande que Dios nos ha dado y sobre no perder la gracia que Él ha derramado sobre nosotros. Y hoy vamos a hablar del temor de Dios. ¿Qué es el temor? Wow. El temor de Dios. Porque estamos en los tiempos finales, donde Cristo en cualquier momento viene a buscar su iglesia. Y Él viene a buscar una iglesia que esté caminando en obediencia y en temor delante de Él. No viene a buscar una iglesia que pueda estar celebrando muchas cosas, pero en realidad no tienen una vida en el Señor, ni tienen una relación con su Dios, ni conocen verdaderamente a su Dios. Lo hacen por cultura, lo hacen por tradición, lo hacen por muchas cosas y en realidad no conocen ni lo que están haciendo. Hay otros que están recogiendo huevitos, hay otros que conejitos con huevitos, todas esas cosas. Que es pura tradición, pura fábula, nada que te va a ti dar la salvación. La salvación es Cristo.
La verdadera Pascua es Él. Él es el motivo de todo. No puedo cambiarlo a Él por un conejito que pone huevo. No. Yo le voy a contar una historia. Le recomiendo este libro. Lo puedo buscar por internet, leer, buscarlo, comprarlo, o sea, bajarlo por internet. Y es de Charles Finney. Dice que este hombre que originó un avivamiento que cambió el curso de la historia. Y el viernes en la vigilia le estuve leyendo un pequeño fragmento, y hoy se lo quiero leer. Y dice, en medio había un avivamiento y Charles Finney estaba predicando. Y había un avivamiento tan grande y una gran presencia de Dios. Y en medio de la muchedumbre que lloraba de la presencia de Dios, dice que un imponente hombre de raza negra, había un hombre de raza negra que se levantó en la parte trasera del auditorio. Y mientras el ujier le decía a Finney que este hombre tenía algo que decirle a la gente. Y el gran orador, ahora ya anciano y encorvado, lo pasó adelante. Y ese hombre le pide perdón y dijo, escuchen esto, cuando era joven y esclavo, porque ya a esa edad ya había venido se había abolido la esclavitud, y ya los hombres y mujeres de raza negra eran libres. Y dice este gran orador, ahora de pelo gris y encorvado, dice, se levanta, dice, cuando era joven y esclavo, selló firme, cuando mi espalda se estremecía bajo los látigos del amo, me abrazaba fuertemente a Dios y sentía el consuelo de su verdad y de su presencia. Wow. Dice, y sentí el consuelo de la verdadera religión. Pero la prosperidad ha sido demasiado para mí. Después de que se libre, ¿qué pasó? La prosperidad ha sido demasiado para mí. Y he caído bajo el dominio del mundo. Y he perdido mi primer amor. A meditar. Cuando era esclavo y que estaba pasando situaciones difíciles, él se acordaba de su Señor. Y cuando el Señor le trajo la liberación y Dios lo prosperó, se olvidó de su Señor. Y eso mucho está pasando hoy en día aquí en los Estados Unidos. Venimos de diferentes naciones. Casi la mayoría aquí somos cubanos, no sé, mi hermana que es de aquí, nacida aquí en los Estados Unidos. Pero casi todos venimos de algunas naciones. Y cuando dice, Señor, cuando llegue a los Estados Unidos, yo no me voy a apartar de ti. Y hacen tantas promesas. Pero cuando viene la abundancia, se olvidan de su Señor. Es que no tengo tiempo, tengo que hacer dinero. Aquel que permitió que estuviéramos aquí, aquel que nos ha entregado todo, aquel que nos ha dado una familia, aquel que nos ha dado vida. Y eso le pasó a este hombre. He perdido mi primer amor. He perdido el temor. Estaba bajo yugo. Y yo he pasado muchas veces eso en mi vida, aquí en los Estados Unidos. Hasta que un día, estando en Miami, le dije a mi esposa, no podemos, y mi esposa, gracias a Dios por la esposa que tengo, porque me ha ayudado mucho. Y me ha dicho, no podemos estar siendo una máquina de hacer dinero y olvidarnos del propósito cual Dios nos trajo a esta nación.
busquemos una forma de servirle a nuestro Dios. Y venimos para acá, para Houston. Dejé todo lo que tenía en Miami y vino un carrito chiquitico así, un Corolita, Toyota Corolla del 2010, con televisor, lo que tenía adentro, con Yoshi, todo el mundo íbamos a ver. Y cuando llegamos aquí, estuvimos viviendo en casa de unos hermanos, de unos pastores, y después nos fuimos para uno, tuvimos en el piso un colchón antimatrimonial que teníamos que se de aire de eso, que se levantaba una loma en el medio, María para acá, yo para allá, no podía acercarme a ella, que yo dije, María, ya yo no puedo más con este colchón, me levanto peor, voy a dormir en el piso. Sorry. Pero todo lo hice por amor a él. Comía por las manos. Teniendo un niño, cuando yo estaba Yocho dormía en el cunero, pero todo por deseoso de servirle a mi Dios. Comíamos en la mano, en el piso, no teníamos nada. Habiendo tenido de todo allá en Miami, lo damos todo y me sentía bien porque quería servirle a Dios. Llegamos a un lugar donde habían esos bichitos porque había un perro y era una peste que había a la orina del perro, pero en eso había pulga, mi esposo se llenó todo de ronchas. No, ¿para qué decirte? Y tú veías las chichas que hacían chin, 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 para acá. Fue tremendo lo que pasamos. Pero ¿sabes por qué? Dios vio la obediencia de nosotros y Dios nos bendijo. Y hoy estamos disfrutando. Sé que hay cosas mayores en las que Dios tiene, pero hay momentos que vamos a pasar esto. Yo no sé cómo puedo mirar. Pero es tremendo. ¿Tú sabes qué? Yo a la obediencia Dios la bendice. Pero tenemos que tener conciencia y no ser como este hombre de raza negra que después de haber sentido latigazos de su amo se olvidó de su Señor y vino arrepentido. Gloria a Dios, porque Dios siempre da oportunidad de que nos arrepentimos. No volvamos a él. Amén. Ok. En Isaías 11, del 2 al 4, esta es la versión de la Biblia de las Américas, dice, ¿lo tienen? Isaías 11, del 2 al 4. Y dice, y reposará el Espíritu del Señor sobre su iglesia. El Espíritu del Señor va a reposar sobre nosotros. Espíritu de sabiduría. Dios nos da la sabiduría con su Espíritu Santo de tomar decisiones sabias en nuestras vidas. Espíritu de inteligencia. Espíritu de conocimiento y espíritu de temor del Señor. Ese espíritu del temor del Señor viene y dice, y se deleitará ¿en cuál? En el temor del Señor. Ahí es donde Él se deleitará, en el espíritu del temor del Señor. Y en el versículo 3 dice, se deleitará en el espíritu del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos. Por eso hay que tener temor a veces al juzgar a alguien, por lo que podamos ver por nuestros ojos, no saber lo que pueda estar pasando en esa gente, o en esa persona, en ese hermano.
a no juzgar a la ligera por lo que tú estás viendo. O dice, por lo que vean tus ojos, ni sentenciará lo que oigan sus oídos. A veces escuchamos cosas y no hacen. Escuchen esto porque esto es bien importante. A veces escuchamos cosas que nos hacen envenenar nuestras vidas y tener algo en contra de alguien por nada más escuchar lo que aquella persona nos dijo, sin conocer a esa persona y sin saber lo que esa persona puede estar pasando. ¿Por qué? Porque hemos perdido el temor de Dios y no hemos juzgado rectamente como Dios nos dice. Por eso dice, ni sentenciará el que oiga con sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad a los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con balas de su boca y el soplo del labio matará al impío. Wow. El temor de Dios nos va a llevar a ser inteligentes, a tener conocimiento de la palabra de Dios y a juzgar no según nuestros ojos, sino lo que el Espíritu nos ha mostrado. El verdadero temor de Dios se ha perdido mucho en la iglesia. Wow. A veces preferimos agradar más a los demás que realmente agradar a Dios. Y quiero decirles algo en esta mañana. Ustedes son mis hermanos. Aquí tengo a mi esposa, a mis hijos, a mi suegra y a mi cuñado, que son familias más cercanas. Pero yo prefiero agradarle a Dios antes de agradarle a todos ustedes, agradarle a mi familia. Wow. Porque está en juego la salvación. La salvación es personal. Habrán dos, uno se irá y el otro se quedará. O los dos se irán, o los dos se quedan. Habrá una congregación, quizás se vayan todos, quizás se vayan 1%, quizás se vayan los fieles, quizás hay líderes en pecado y no se van, y se van otros. Por eso que Dios nos está llamando a santificación. Porque cuando Él venga, Él quiere que todos nos vayamos con Él. Y que ninguno nos quedemos en la gran tribulación. Consentimos el pecado de muchos solo por no quedar mal con nadie. A mí me ha pasado a veces. Hasta que el Espíritu Santo ha venido a mi vida y me ha dicho, no consiente el pecado ajeno. Pareciera que no viéramos que al que estamos ofendiendo es al Señor. Si tú participas para quedar bien con alguien, con un amigo, para que él peque, tú participas en el pecado de él. Y yo no me voy a contaminar con nadie. ¿Tú sabes por qué? Porque he tenido que pagar mucho el precio y abstenerme de muchas cosas y agradarle a mi Señor y ser fiel a mi Señor para que venga alguien a querer por su pecado que yo caiga en eso. Entonces, cuando hay alguien que anda mal, yo lo siento, pero yo no participo en tu pecado. Y hay tantos pecados que ustedes saben que no le agrada a Dios, pero todos no le agradan a Dios. Pero hay cosas que van a dañar tu testimonio. No debemos participar en nada. Porque el temor del Señor, cuando está el temor del Señor, aún tú temes. Cuando alguien está pecando alrededor, tú dices, yo no quiero participar. Tú vete para allá, haz lo que tú quieres, pero yo no voy a participar en tu pecado.
Oye, vigila a mi hijo aquí porque yo quiero meter las manos aquí para llevarme no sé qué cosa. No, yo no me agarran para eso. Oye, ¿tú crees que tú me puedas vigilar a mi esposo porque quiero irme con otra chiquita ahí? No, para mí que no me vas a coger por eso. Yo no me voy a dejar manipular por ti. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy cuidando mi salvación con temor y temblor. En el Salmo 34:11 ¿lo tienen? Salmo 34:11. Amén. Leo. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Venid, hijos, el temor de Jehová os enseñaré. A lo largo de la palabra podemos ver cómo el mismo Dios nos insta a que estemos ¿dónde? En su temor. Y que en su temor nosotros seamos transformados. Y él mismo, al que hace el llamado, le pone ese temor. Mi hermana, si Dios te llamó, Dios va a poner ese temor. Mi hermano, si Dios te llamó, Dios va a poner ese temor en ti. Carmen, si Dios te llamó, va a poner el temor. Ayer, si Dios te llamó, va a poner el temor. Lo dice su palabra, Él va a poner el temor en nosotros y seremos transformados. ¿Qué es lo que hace que a mí me transforme? El temor. Sabiendo que Dios todo lo ve y que de Él no me voy a poder esconder. Y un día voy a tener que darle cuenta de todo lo que yo he hecho. ¡Wow! El temor de Dios hace que nosotros tengamos una actitud de reverencia delante de Él. Y de respeto hacia nuestro Señor, sabiendo que tenemos un Dios que todo lo ve, como le estaba hablando, que yo escribí aquí, y todo lo sabe. Él conoce aún. Tú puedes estar escondiendo un pecado oculto, ahí Dios lo conoce, a Él no se le escapa nada. Amén. Todo está abierto y desnudo. Aquel un día nosotros vamos a dar cuenta. Y dice, y yo puse aquí, que todo lo ve y todo lo sabe, y en cualquier momento puede pedirnos cuenta de nuestros actos. En cualquier momento, porque tú no sabes. El día puede estar dormido y al otro día amanecer muerto. Y Dios venir a buscar tu alma. Y a veces nos creemos porque estamos jóvenes, todavía no llegará. Y yo he pasado 2 accidentes, 3 accidentes en mi vida. Uno más joven, pero 2 en auto, aquí donde Dios me ha librado. Yo he dicho, Señor, tengo que poner mi vida en cuenta. Porque si tú vienes y yo ando mal, cuando me encuentre delante de ti, ¿qué voy a decir? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino sobre mí y ha puesto ese temor. Y ese temor me hace caminar en obediencia y agradarle a Él. Ahora, pedimos cuenta de nuestros actos y por ende a veces da miedo el saber que puede ser que tú andas mal y en desobediencia delante de Él y que un día puedas partir y encontrarte delante de Él. A veces pensamos, no, voy a darle el arco, todavía yo puedo acabar que es que tú no sabes cuándo viene el Señor, pero tampoco sabes el día que vamos a partir, que vamos a morir. Así que tengamos cuidado, por eso que Pablo decía, cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. El temor de Dios
nos trae a veces a temblarnos nuestras piernas. Cuando verdaderamente el Espíritu Santo está sobre ti. Si el Espíritu Santo no está sobre ti y te detiste ese temor, te da lo mismo hacer cualquier cosa. Este hombre de raza negra había perdido el temor. En sus tiempos de angustia, cuando su amo la azotaba y le ardía la espalda, o muchas veces a nosotros, de alguna manera, no físicamente, pero hay veces que nos arde la espalda de otras cosas. Y se había olvidado después, él se acercaba a su Señor cuando estaba pasando por situaciones. Pero cuando, atienden aquí, que es bien importante esto, cuando recibió la bendición de Dios, que fue libre y fue bendecido, y el mundo lo atrajo, se olvidó de su Señor. Hasta que vino un hombre ungido y le dio a entender, y vino el arrepentimiento a él y vino el temor del Señor. Digo, perdóname, porque no sabes que he perdido mi primer amor. Ahora, Proverbios 8:13. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El temor del Señor es aborrecer lo malo, aborrecer la soberbia y la arrogancia, y el mal camino, y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Wow. Ahora, es necesario que nosotros aborrezcamos lo malo. Por eso te digo que si hay alguien que tú conoces y te quiere meter en el pecado de él, sal de ahí y no te contamines. Como no se contaminó Daniel con la comida del rey. Y Daniel le dijo: yo no voy a comer la comida del rey. Y no se contaminó. Nosotros ahora estamos bajo un mundo, pero tenemos que ser como Daniel, que a pesar de donde él estaba, él decidió obedecer a su Dios, y Dios lo libró de boca de leones, y Dios lo libró de todo mal que venía sobre él. Y quiero decirte algo: así como en Babilonia, aún puedes estar viviendo aquí como en Babilonia, pero nosotros somos un remanente que ha decidido no contaminarse, y el temor del Señor está sobre nosotros y no nos hemos contaminado. ¡Wow! Una fuerte alabanza a Dios por eso. Porque el temor del Señor me hace no contaminarme con las cosas de este mundo, ni con huevitos ni con nada, ni con fábulas creadas por hombres. Porque el temor del Señor me hace caminar en obediencia y santidad delante de Él. Ahora, ¿qué consecuencias trae cuando tú pierdes ese temor? Proverbios 14. Consecuencias. 24. Dice al 32: las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra la sangre
engañoso hablará mentiras. Y en el temor de Jehová está la fuerte confianza, esperanza tendrá sus hijos. ¡Wow! Cuando tú andas en el temor de Dios, dice que esperanza van a tener tus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Cuántos no han muerto por causa del pecado? ¿Cuántos no se han enfermado con SIDA, con enfermedades por el pecado? ¿Cuántos no se han muerto por sobredosis de droga? ¿Cuántas personas hoy están muriendo por causa de la desobediencia? Cuando Dios te dice, no hagas esto porque tiene consecuencias. Y no han importado y han querido andar en su deleite y en su propia concupiscencia. Y dice, en la multitud del pueblo está la gloria del rey y en la falta del pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse, escuchen esto, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. No te aires tan fácil. Es que nuestra cultura hispana es fogosa, explosiva. Y enseguida, mi hermana Mayreli estaba hablando en la vigilia, el amor hacia nuestro enemigo es difícil, hermano. Y más con nuestra cultura hispana, que enseguida explotamos con un fosforito, madre, de mecha corta. Somos, ¿cómo que le dicen? Somos dinamita de mecha corta. Nada más que no entiendes, y ya, pásala. Somos un pedal. Pero cuando el temor del Señor está en uno, nos tardamos sin airar. Dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que se impacienta de espíritu enaltece ¿qué? La necedad. Porque cuando te airas, se te cierra todo entendimiento y cometes errores que después nos pesan. He visto personas airarse en un momento y después se quieran arrepentir y a veces están. ¿Por qué? Porque han perdido el temor del Señor. Ahora dice, versículo 30, el corazón apacible es vida de la carne. ¡Wow! Es que es manso, es vida de la carne. Mas la envidia es corona de los huesos. Carcoma de los huesos. Corona de los huesos. Carcoma de los huesos. Acaba con uno, la envidia. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este mundo? Los ricos muchas veces maltratando a los pobres. No siempre, pero se ve en mayoría. Pero casi, no, hay alguna gente que son verdaderamente son misericordiosos y a sus trabajadores son bondadosos. Pero hay otros lo que hacen es explotarlo y maltratarlo. Pero el Señor está mirando. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su necedad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte ¿tiene qué? Esperanza. Esperanza. Yo que el temor del Señor, si lo pierde, trae el desprecio de Dios. Wow, yo no quiero el desprecio del Señor. En el versículo 24 y 26. En el versículo 27, cuando tú pierdes el temor del Señor, vienen calamidades a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque has perdido el temor y te importa nada si lo desagrada o no lo desagrada. Versículo 28, no hay respuesta de las oraciones. Wow.
En la multitud del pueblo está la gloria del rey y en la falta del pueblo la debilidad del príncipe. Sí, en la multitud del pueblo está la gloria del rey. Amén. Ahora, también produce fruto pecaminoso. Cuando pierdes el temor, eres insensible a cualquier cosa. Lo pierdes todo. Y pecas con facilidad. Así que estas son las consecuencias de no vivir en el temor de Dios. También dice la palabra que trae corrupción y muerte. Lo que estamos hablando, hay mucha gente muriendo por causa de la desobediencia. Y muerte física, pero también muerte eterna. Ahora, ¿qué recompensa? Busquemos Jeremías 2:19. Jeremías 2:19. Mira esto, qué poderoso. Dice, tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¡Ja! Te alejaste de Él y perdiste el temor. Y esa maldad que viene, va a venir sobre ti, te va a castigar. Y tus rebeldías te van a condenar cuando pierdes el temor de Dios. Malaquías 3:5. Pues vamos a ver un poco de Biblia porque esto es interesante. Porque el objetivo de un pastor es que la iglesia avance, la iglesia crezca y que estemos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros. Malaquías 3:5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas. Malaquías 3:5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo ¿qué? Temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque cuando pierde el temor, hace todo lo malo. Y engaña al hermano y hace toda maldad. Y se olvida de su Señor. Pero ¿qué dice? El Señor va a venir juicio. ¿Sí? ¿Juicio de quién? De Dios. Ahora, vimos todos los males que trae el perder el temor de Dios. Pero vamos a ver qué recompensa hay para nosotros. ¿Cuánto tiene temor de Dios? Amén. Amén. Para nosotros, mira cuánta recompensa Dios tiene para los que le aman. Para los que le aman y están bajo el temor de Dios, hay recompensa. Hay recompensa para ti, mi hermano. Mi hermano, hay recompensa para ti. Hay recompensa para ti, mi hermana. Para todos nosotros aquí hay recompensa. Así que cuidemos el temor de Dios en nosotros, que esté ahí firme. Ahora, ¿qué recompensa hay? Juan 9:31. Juan 9:31. ¿Lo tiene? Amén. Y dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Qué pasa con Dios a aquellos que no tienen temor? No lo oye, pero a los que le... pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad y lo obedece, a ese oye el Señor. Entonces, tenemos que tener cuidado. Porque sabemos,
Si andamos en desobediencia, tu oración no va a llegar al trono de la gracia. Pero cuando tú obedeces a Dios, tu oración Él la escuchará, porque este es mi hijo obediente. Sí, que la oración, que cuando tú eres temeroso de Dios, Dios escucha tus oraciones. Eso es un beneficio que tenemos para aquellos que tienen temor de Dios. Proverbios 10:27. Proverbios 10:27. ¿Lo tienen? El 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos, ¿qué serán? Acortados. ¡Wow! Dios va a prolongar tu vida en la tierra, pero no solamente en la tierra, en la eternidad. Al que teme a Jehová y lo obedece. Pero al que no le teme a Dios y lo obedece, por eso que viene la muerte repentina. Y por eso hay un juicio para ellos, de condenación eterna. Mira, hermano, que el temor de Dios sea sobre mí. Amén. Esta es una bendición que tienes preparado para los que tienen temor de Dios. Proverbios 22. Cuarto, riquezas y honra y vida. ¿Tú sabes qué? La bendición de Dios no añade tristeza. Porque Dios te bendice y tú sabes que no hay problema, que tú no vas a ir preso, porque tú no vas a robar. Que tú vas a levantar un negocio, pero tú te vas a acostar tranquilo, sabiendo que no vas a tener ningún problema con la justicia de este país. Cuando tú tienes temor de Dios y caminas en obediencia. Pero hay de aquellos que quieren, como que le dicen, que son mañosos y que les gustan inventar, y cada vez que apuestan en su cabeza dice, no sabe si el día de mañana vendrá la policía y eso lo llevará. Riquezas y honra y vida son remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Ahí habla la humildad, pero estamos tocando el temor de Jehová. Dios te va a enriquecer, pero es una riqueza que no añade tristeza. Hay mucha gente hoy en día con una cantidad de dinero, pero no son ricos. Viven asustados. Muchos se han quitado la vida porque no le encuentran sentido a su vida, porque no tienen un propósito. Rico de dinero, pobre de espíritu. Pobre de espíritu. Dios no va a bendecir, pero es una bendición que no añade tristeza. Te acuestas tranquilo en tu cama y dices, no tengo ningún problema, duermo en paz. Y con lo que tengo me siento bien. Pero hay gente que la ambición lo llega a hacer cosas malas. Tengamos cuidado, que el temor del Señor. Pero la bendición que tenemos aquí es que Dios nos va a bendecir. Amén. ¿Cuánto Dios lo ha bendecido? Amén. Amén. Proverbios 1:7. Ya estamos casi terminando. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo. Yo te lo leo. Sí, leo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando tú temes a Dios
vas a ser sabio. ¿Por qué? Porque sabes que vas a caminar en rectitud delante de Él. Y es mejor estar bien con Él que estar bien con Él. Y lo que estaba hablando anteriormente, la desobediencia te lleva a ser necio. A ser necio. A ser como lo que le mandé por la iglesia, el video del burrito. ¡Burro! Y dice, burro, no lo hagas, burro, no lo hagas, no caigas en la tentación. Y el burro le hizo, se lo comió. Y vino las consecuencias de la desobediencia. No. Nos volvemos como necios. Proverbios 14. ¿Lo tienen? Proverbios 14. Proverbios 14, 26. Y dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrá sus hijos. Mira, hermano, eso es maravilloso. Solamente pensar en mis hijos. Dice: y el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Te apartas de los lazos de la muerte. La bendición que tiene cuando uno anda caminando en obediencia delante de Dios. Salmo 103. Mira cuánta bendición hay cuando tú lo obedeces. Salmo 103, 11. Porque como a las alturas de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen. Ay, este versículo está poderoso. Dice, como a las alturas de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre lo que le temen. ¿Cuánta altura de aquí a los cielos? ¿Cuánto hemos recibido la misericordia de Dios? Salmo 111. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se ha acordado de su pacto. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Siempre Dios nos ha dado provisión y nunca nos ha faltado alimento en nuestra casa para darle a nuestros hijos y a nuestra familia. Y tampoco nos ha faltado techo. No fue alabanza a Dios por eso. Salmo 147, 11. 147, 11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Mira qué cosa más bonita esta. Él se complace. Yo como padre, oye, cuando tu hijo hace las cosas bien, ¿cuánto tú no te complaces? ¿Cuántos somos padres aquí? Cuando nuestros hijos hacen las cosas bien, ¿cuánto tú te alegras? Y si nosotros que somos siendo malos, damos lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, aquellos que le aman, lo obedecen y son temerosos de Él? Por todo esto, mi hermano, debemos servirle a Dios. Por todas las bendiciones que nosotros recibimos de parte del Padre, por ser temerosos de Dios. Mira, lo que nos queda es servirle a Él. Con temor, con reverencia. Por eso que cuando uno está en la adoración, mi hermano, hay reverencia. El Rey está aquí. Nuestro Padre está aquí. Si ahora estoy seguro viene un gran invitado, no sé, viene un gran político, viene alguien importante y entra por esa puerta, ¿qué hacemos? Nos paramos, queremos saludarlo.
queremos hablar con Él. El que está aquí en medio de nosotros es el más importante de todos. Porque toda esa gente que han tenido gloria aquí en la tierra se va a manchillar y su gloria se va a desaparecer. Te estoy hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando uno adora y cuando uno está aquí, echa fuera el cansancio, echa fuera todo pensamiento a veces que viene a nuestro. Y concéntrate en la adoración a Él, porque está el ser más importante, nuestro Dios. Con temor y reverencia, absteniéndonos de toda clase de mal, cuidándonos de no entretener el pecado, de no entretenernos en el pecado. Cuídate de no entretenerte en el pecado, ni abusar de la gracia de Dios, como estamos hablando en la clase pasada. No abuse de la gracia del Señor. Y no seamos como Esaú, que vendió su progenitura por un plato de lenteja. No venda tu progenitura, porque tú eres el primogénito que están escritos en el libro de la vida. Lo dice la palabra en Hebreos. No pierdas tu progenitura por un plato de lenteja, como la perdió este hombre que estábamos leyendo, de raza negra, que por un plato o por unas bendiciones vendió su progenitura. Después vino arrepentido. Gracias a Dios que estamos en la gracia. Pero antiguamente no tenían esa oportunidad. Por eso que hoy debemos tener conciencia de lo que estamos celebrando, la resurrección de Cristo. Lo que hizo Cristo en la cruz. Y ahora lo vamos a celebrar con la cena del Señor. Vamos a tomar la cena en celebración. ¿Tú sabes por qué? Porque la cena anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga. ¡Santo! No te vas a entretener con el pecado ni a abusar de la gracia de Dios. Que el espíritu de temor de Jehová se pose sobre nuestras vidas. Y que cada uno de nosotros seamos responsables de nuestros actos. Y que día a día podamos respetar y honrar su presencia. Mira, hermano, la presencia de Dios está aquí. ¿Cómo yo lo puedo respetar y honrarla a Él? ¿Sabes qué? Adorándolo en espíritu y en verdad. Teniendo reverencia delante de Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias. Porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Porque hoy en día, Señor, hay muchas iglesias celebrando la resurrección de Cristo, de tu Hijo amado Jesús. Y nosotros también lo estamos celebrando, pero de manera consciente, haciendo conciencia, Señor, de lo que tú hiciste. Te pedimos perdón, Señor, si hemos perdido el temor tuyo. Y te ruego porque el temor de Jehová venga sobre ti, sobre tu iglesia, Espíritu Santo y fuego. Y ayúdanos a caminar en obediencia y en rectitud delante de ti. Y honrarte y servirte a ti, mi Dios, por quien tú eres. Sé que hay beneficios cuando nosotros te honramos y te obedecemos, pero no lo hago, Señor, por eso. Lo hago porque tú eres lo mejor que me ha pasado en mi vida, el haberte conocido a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias.